Con la extensión de la vida cada vez mayor, hay patologías que afligen sobremanera en el escenario de la salud pública. Una de ellas es la demencia, que está creciendo a pasos agigantados en América Latina y el mundo. Para hablar sobre este tema y sobre lo que representa y qué cosas se pueden hacer para prevenirla y para controlar el impacto social y económico de esta condición, tenemos el privilegio de tener hoy en Conversaciones en la Nación al doctor Facundo Manes. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Nora, gracias por invitarme. Bueno, estuviste hace muy pocos días en San Francisco en el lanzamiento de un instituto que está orientado a estudiar qué se nos viene con el aumento enorme de casos de demencia por justamente el alargamiento de la vida. ¿Por qué aflige tanto a los epidemiólogos y a los especialistas en estas afecciones? Porque por primera vez en la historia las personas mayores de 60 años van a ser más que las personas de 5 años. En el año 2050 va a haber más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Y el aumento de la expectativa de vida en los países de medianos y bajos ingresos, producto de la mejora de la salud pública, de la mejora de la educación, en los países de altos ingresos por la protección del cerebro, por el estilo de vida. Bueno, la expectativa de vida mayor también es la principal causa de incidencia de Alzheimer, por ejemplo, de demencias. ¿Qué es la demencia? ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, la demencia es un paraguas que engloba varias patologías. Una de ellas, la más frecuente y degenerativa, es el Alzheimer. Es una enfermedad del cerebro progresiva que afecta habilidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la orientación, pero también impacta en la vida diaria y en la conducta. Y bueno, esto ya no es un problema médico, es un problema social, político, económico, porque si uno toma el tratamiento de la demencia como un costo, sería el país número 18 del mundo. Sería un país más importante que Turquía. Los recursos que se invierten para tratar la demencia a nivel global son más importantes que el PBI de Turquía, por ejemplo, que es el país número 19. La demencia se mete en el ranking de países como el país número 18, o sea, es impresionante. Y ya no es un problema médico, no es un problema del paciente, de la familia, que también lo sufre, los familiares son los otros enfermos, sino un problema económico, político y social que las grandes potencias, los países desarrollados y mucho más los países en vías de desarrollo no están preparados para enfrentarlo. Es una epidemia que ya está ocurriendo y que tenemos que alertar a la sociedad, a los gobiernos, de tomar ciertas medidas para tratar de hacer algo con esto, ¿no? Vos también, Facundo, acabás de publicar en The Lancet Neurology, una de las revistas de mayor impacto, más importantes en esta especialidad, una especie de editorial, digamos, de opinión acerca de la situación de nuestros países, de América Latina, con respecto a la demencia. Porque si bien tenemos un impacto numérico que es similar al de los países ya desarrollados, los medios con los que cuentan los sistemas sanitarios de nuestros países son muy inferiores. ¿Cuáles serían para vos los puntos primordiales para atacar esta situación que tanto impacto tiene no solo en las personas en sí mismas, sino en todo el grupo familiar? Sí, como decís, la editora de Lancet Neurology, el grupo de editores, me pidió mi opinión sobre la demencia en América Latina. Y básicamente lo que yo escribí es que tenemos el mismo problema que los países desarrollados, pero estamos menos preparados, tenemos menos recursos y tenemos problemas propios de nuestra región. Uno de estos problemas es que la gente muchas veces confunde el envejecimiento patológico, el envejecimiento tipo Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, con el envejecimiento normal. La gente piensa que el problema de memoria que impacta en la vida diaria es algo normal, entonces no busca ayuda. Uno dice, es viejito. Es viejito, eso no es así. El Alzheimer es una enfermedad como lo es la diabetes. ¿Es posible envejecer con un cerebro en condiciones como para mantener su autonomía, estar ubicado en la realidad, etcétera? Sí, es posible y de hecho es otra línea muy importante va a haber dos tendencias sociales en los próximos siglos. Una es la reincorporación de la mujer al trabajo y la segunda es el envejecimiento saludable.
Nunca en la historia hubo tanta gente con un cerebro saludable entre 65 y 90 años. Es la nueva adolescencia. La adolescencia fue un fenómeno abstracto. Gerontolicencia, le llaman bueno, algunos, y de hecho ¿no? el término jubilarse es algo que da júbilo, que es alegría. Pero en realidad uno tiene que jubilarse de lo que no le gusta o jubilarse de algo legal, pero nunca dejar de hacer lo que le apasiona, lo que le gusta. Hoy las investigaciones científicas avalan la idea de que uno que tiene que estar activo y apasionado por algo hasta el último día de la vida, porque hay también datos científicos. Esto es evidencia científica lo que estoy diciendo, de que cuando uno muchas veces se jubila, empieza un deterioro de depresión, tipo de depresión, anímico, y que luego impacta en las funciones cognitivas y en el cerebro. O sea que ya hay datos científicos que esto va a tener que ser analizado por los gobiernos y por la sociedad, porque por un lado esto se puede atacar, decir, bueno, entonces ¿qué quiere decir esto? Que no hay que jubilarse y que no hay que pagar la jubilación. No. Hay que jubilarse, hay que pagar bien la jubilación. Lo que la ciencia recomienda es que después de jubilarse y recibir una jubilación como se merece después de haber trabajado toda la vida, la persona tiene que seguir activa en algo que le gusta. E inserto en su red social, ¿no? Total. Mira, el aislamiento social es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Sentirse solo. Mira, el cerebro humano, como bien sabés, porque sos experta en esto, tiene miles de años de evolución. Y en esos miles de años básicamente no estuvo preparado para ser feliz, estuvo preparado para sobrevivir. Si uno tiene una herida, hay dolor, el cuerpo tiene reacciones, pero también uno se encarga de ocuparse de la piel herida o de la herida. Si uno tiene sed, toma agua. Si uno tiene hambre, va a la heladera y come. ¿Y si uno se siente solo? Si uno va a las redes sociales se deprime más. Hay datos que muestran que cuando uno se siente miserable va a las redes, a Facebook, y todo el mundo está contento, de viaje, ganó un premio. Entonces uno, aparte, no reconoce. Es difícil decir, me siento solo. En Estados Unidos, hace unas décadas, el 20% de la sociedad se sentía solo en el momento de la vida. Hoy el 40%. Y cuando uno se siente solo, buscar ayuda no es tan fácil como tomar agua, como comer o como arreglar la piel de la herida. Pero es tan necesario como eso. Entonces, hoy también lo que tenemos que hacer en la edad adulta es estar conectados. Ciudades más sociales, ciudades que integren. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento muy interesante de escuelas intergeneracionales, que los mayores, que están jubilados, pueden ir a enseñar su experiencia, su sabiduría a los chicos. Y los chicos aprenden, se motivan, los adultos se sienten... Hacia eso vamos. Es una tendencia social de la que tenemos que empezar a hablar. ¿La depresión es un factor de riesgo para la demencia? Sí, la depresión puede ser un factor de riesgo para la demencia. De hecho, hay muchas asociaciones entre... Nadie sabe bien si es el huevo o la gallina. Si alguien con la edad después de los 65 años aparece una depresión, muchos dicen, ¿es una depresión o es el comienzo de la enfermedad? No se sabe, pero hay mucha relación entre la depresión y el deterioro cognitivo cuando la depresión empieza después de los 60, 65 años. Cuando uno habla de demencia, hay varios malos entendidos. Por un lado, demencia, uno piensa en una persona que está, entre comillas, loco. O reduce la demencia simplemente a la forma del mal de Alzheimer. Sin embargo, hay varios tipos de demencia, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es buen punto, porque muchas veces lo que la medicina dice o mide, o la ciencia, no tiene que ver con lo que la cultura popular mide o dice. Y en este es un ejemplo. La locura está asociada con la incapacidad para pensar claramente o pensar o planificar y demás, pero no existe la locura como condición médica. Claro. Puede estar relacionado con la esquizofrenia en otros tiempos, pero la demencia es un paraguas, es como la fiebre. Uno tiene fiebre, pero la fiebre puede ser por una infección en la garganta, por un cáncer importante, por una infección en el fémur. La fiebre es un paraguas y las causas son muchas. La demencia es un paraguas que quiere decir deterioro cognitivo o conductual progresivo, producto de una enfermedad del cerebro progresiva e irreversible. Las causas son muchas. La principal causa degenerativa es el Alzheimer, que es una enfermedad que afecta más la memoria y luego otras habilidades cognitivas y la conducta. Pero también está la demencia frontal, que afecta el lóbulo frontal fundamentalmente y cambia. Las personas conservan las habilidades cognitivas, pero cambian la personalidad. Una demencia que está entre el Parkinson y el Alzheimer, que se da con movimientos anormales
y síntomas de memoria, de pérdida de memoria, que es la enfermedad de Lewy body, la demencia vascular. Hoy sabemos que los cambios vasculares, pequeños infartitos cerebrales, pueden acelerar el proceso de demencia, de Alzheimer. Entonces, como bien decís, hay muchos tipos de demencias. Unas pocas son reversibles, algunas pocas son reversibles, sobre todo algunas que pueden comenzar con un cuadro depresivo, se pueden revertir, pero la mayoría no tienen cura todavía, y tenemos que ayudar. El desafío es en prevenir, el futuro es prevenir. Justamente por eso, porque tanto en el Alzheimer como en muchas otras formas de demencia no hay todavía fármacos o formas de revertirlo o de detenerlo, y sin embargo los casos siguen aumentando y el impacto, como decías al principio, económico y social es enorme. Los estados deben tomar cartas en el asunto, porque a veces el peso de tener una persona con demencia en una familia, y va a ser peor cuando las familias sean más reducidas todavía, porque la descendencia es menor, y por ejemplo el caso de China, donde hay un chico por familia, tener que hacerse cargo a veces de 2 o 4 abuelos sería imposible para una sola persona. ¿Cómo vos ves que el Estado puede ayudar a paliar este problema, por lo menos hasta que se encuentre alguna manera de atacarlo en la clínica, ¿no? Bueno, ya está pasando en el mundo, lo que tenemos que lograr que pase en Argentina. El G8, que es una reunión donde van las potencias mundiales, el G8, ya tomó medidas en el asunto hace un tiempito. David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, ya organizó un programa para la lucha contra la demencia. El G8, estamos hablando de David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, no estamos hablando de un médico ni un científico. O sea que hoy ya Europa, Estados Unidos, en Estados Unidos hay estudios que muestran que la gente adulta mayor tiene más miedo de perder la memoria y tener Alzheimer que tener cáncer. O sea, ya en el mundo se están organizando, hay movimientos muy importantes, hay planes nacionales de Alzheimer en Francia, en Corea, en Costa Rica se está iniciando, en Chile mismo, en Estados Unidos hay planes, en Canadá hay planes nacionales para articular, que debemos hacerlo en Argentina, para articular, primero, la salud pública y privada. Muchas veces está desarticulado la salud pública y privada. Segundo, con los recursos del Estado, entrenar a todos los médicos clínicos de la Argentina para detectar esto cuanto antes. Y si detectamos cuanto antes, aunque no haya cura, hay medidas que pueden aliviar la calidad de vida del paciente y mejorarla. Y también de la familia, porque la familia está muy afectada. ¿Hay buena detección precoz en la Argentina? No, mira, nosotros hicimos... hay buena detección, y en la Argentina hay excelentes neurólogos, especialistas mundiales en este tema, hay excelentes psiquiatras, geriatras, pero estamos hablando de médico clínico, médico generalista. Claro. Tenemos que trabajar mucho. En Latinoamérica es el problema también. Hicimos un estudio con un investigador que ahora está en Carolina del Sur, y Intramed, donde preguntamos a médicos de América Latina y no habían recibido entrenamiento en la demencia en la escuela médica, en la residencia, y digamos, muchas veces se diagnostica demencia, pero no se sabe qué demencia. O sea, en resumen, hay especialistas muy buenos en estos países, en toda América Latina, muchos especialistas buenos, pero nosotros estamos hablando de algo masivo. Hoy la demencia la debe detectar un médico como detecta la hipertensión arterial, como detecta la diabetes. Entonces, ahí tenemos un trabajo enorme, pasar del conocimiento de esta patología de los grandes especialistas que tenemos en el país y en la región, a que sea masivo la detección por todos los médicos, que los médicos estén entrenados en la atención primaria. Ahí tenemos un desafío enorme. Hubo algunos estudios, algunos más reducidos, como por ejemplo en Inglaterra y en Dinamarca, que mostraron un pequeño descenso en los casos de demencia, que no sabía muy bien a qué atribuirlo. Y la semana pasada o la anterior, un investigador argentino, residente ahora en Canadá, Luciano Esposato, publicó un research letter, una carta de investigación, en una revista muy importante, donde muestran cómo en Ontario, en Canadá, controlando los factores de riesgo que tienen que ver con los estilos de vida, controlando la hipertensión, controlando todo lo que le hace mal al corazón y también al cerebro, se pudo reducir los casos de ataque cerebral y también los de demencia. Y ellos especulan ahí que al reducir los casos de mini ACV, que tal vez no dan síntomas, también están ayudando a reducir los casos de demencia. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible encarar una prevención a gran escala para hacer descender estos números?
Bueno, primero mi reconocimiento a Luciano Esposato, que es un gran médico y gran científico con el que tuve el gusto y el privilegio de trabajar y está haciendo una carrera enorme, importante en Canadá. Y ese es el camino. La investigación de Luciano Esposato es el camino para tratar de disminuir el riesgo de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo. Sí, la idea es que si uno puede retrasar la aparición de los síntomas 5 años, por ejemplo, se reduciría dramáticamente la prevalencia de la enfermedad. ¿Y cómo se puede retrasar o se podría retrasar? Bueno, una de las maneras es cuidar los factores de riesgos vasculares, hacer ejercicio, controlar la tensión arterial, controlar el azúcar en sangre, la glucosa, la glucemia, el colesterol. Todos estos factores de riesgos vasculares pueden tener consecuencias cerebrales si están en forma normal, y eso acelerar el proceso de Alzheimer o de demencia. Así que uno de los mecanismos podría ser este que plantea el Grupo de Canadá con Luciano y Hachinsky, pero ese es el camino, es tratar de retrasar la progresión de los síntomas para reducir la prevalencia. Si retrasaríamos 5 años la aparición de los síntomas, bajaríamos dramáticamente la prevalencia. Y eso es lo que tiene que hacer un Estado articulado, un Estado inteligente, es tratar de educar a todos los médicos generalistas y a la gente. Otros aspectos de los planes nacionales de Alzheimer, por ejemplo, es educar a la sociedad de qué conductas y hábitos tienen que hacer para tratar de disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Y si vos tuvieras que decir aquí 4 o 5 tips para todos los que nos están viendo, que uno pudiera poner en práctica y le ayudaran a reducir su propio riesgo, porque ninguno está exento de estar afectado por este cuadro, ¿qué habría que hacer? No, y gracias por la oportunidad, porque este es el mensaje que hay que diseminar, no solo Manes ni Nora Bar, todo el mundo tiene que hablar de esto. Hoy hay que cuidar la tensión arterial, hay que cuidar el colesterol, hay que cuidar la glucemia, hay que evitar el sobrepeso, hay que comer sano. En fin, todo lo que sabemos que hace bien al sistema vascular y al corazón, hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien la vida social, estar conectados socialmente es muy importante. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales. Tener desafíos intelectuales. Hay datos que muestran que cuando un adulto mayor aprende algo nuevo, se generan más conexiones neuronales que cuando un joven aprende algo nuevo. Dormir bien. El sueño protege al cerebro a largo plazo. El sueño es muy importante para dormir bien. Además, es muy importante combatir el estrés. El estrés de normal. El estrés mañana tenemos que presentar un artículo o lo que sea, una presentación, uno va a estar estresado. Vivir con un estrés crónico produce impacto físico, pero también cerebral. Así que uno no puede modificar la realidad, pero lo que puede modificar es cómo percibe la realidad, y eso puede disminuir el estrés. Así que, como ves, son más de 2 o 3 tips, pero si hace una persona todas estas cosas, va a tener altas chances de tener va a tener más chances de tener normal, que es bastante común tener el envejecimiento normal, y es uno de los desafíos que vamos a tener en los próximos tiempos. Contrariamente a lo que uno pudiera creer, porque hay casi cada familia tiene un caso de alguna persona muy mayor que padece estas demencias, ¿no? Que Totalmente. tanto afligen. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha aumentado, y el principal riesgo de la enfermedad de Alzheimer es el aumento de la expectativa de vida. Facundo, te agradecemos enormemente que te hayas llegado hasta aquí, a este espacio de conversaciones. No, Nora, muchas gracias a vos por la oportunidad de difundir estos temas. Hoy estuvimos con el doctor Facundo Manes, director del Instituto de Neurología Cognitiva, rector de la Universidad Favaloro, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro, y muchísimos otros títulos que no podemos repetir. Muchísimas gracias. Gracias, Facundo. No, gracias, Nora.